El verano de 1940 fue el único momento en la historia en que Alemania tuvo la oportunidad de romper a Gran Bretaña desde el aire. Tenía el ejército más poderoso de Europa. Tenía la fuerza aérea más temida del mundo. Había derrotado a Francia en 46 días. Y sin embargo, entre julio y octubre de ese año, lanzó sobre las Islas Británicas el mayor asalto aéreo que la humanidad había presenciado hasta entonces, y falló. Este es el relato de ese fracaso, contado desde el lado que planeó la campaña, la ejecutó, la sufrió y al final no la entendió del todo. El 22 de junio de 1940, Francia firmó el armisticio en el mismo vagón de tren en que Alemania lo había firmado en 1918. Para la cúpula militar alemana, la guerra había terminado. No había razón formal para que continuara. Alemania había atacado Polonia. Fueron Gran Bretaña y Francia quienes declararon la guerra. Y luego de menos de 10 meses de combate, Francia yacía derrotada. El ejército expedicionario británico había sido evacuado en barcos de pesca desde las playas de Dunkerque y el Reich controlaba la costa occidental de Europa desde el Cabo Norte noruego hasta los Pirineos. El general Karl Spaatz, que llegaría a ser comandante en jefe de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos durante la guerra, observó después del conflicto que fue la Luftwaffe la que dominó la diplomacia mundial en los años 30 y otorgó a Hitler sus victorias políticas sin derramar una sola gota de sangre. Eso es exacto. El poder de la aviación alemana no residía únicamente en sus aviones, residía en el miedo que generaba. Y en 1940, ese miedo seguía siendo moneda de cambio política en muchas capitales. En Berlín, la convicción generalizada era que los británicos tendrían que negociar. Adolf Hitler lo creía con sinceridad. En el segundo volumen de Mein Kampf había escrito páginas enteras sobre la lógica de una alianza con Gran Bretaña. La veía como el aliado natural de Alemania, una potencia marítima y colonial sin intereses territoriales en Europa continental, que durante siglos había mantenido el equilibrio de poder sin buscar dominarla. Hizo esfuerzos diplomáticos sostenidos durante años para seducirla. Hermann Göring, su segundo en el mando y comandante en jefe de la Luftwaffe, pasó la mayor parte de la década de los 30 intentando convencer a aristócratas y periodistas británicos de que Alemania solo quería un trato amistoso y manos libres en el este. Erich Raeder, gran almirante de la Kriegsmarine, creía que la guerra estaba perdida desde el 3 de septiembre de 1939, el día en que Gran Bretaña la declaró. El 19 de julio de 1940, Hitler dio un discurso ante el Reichstag en Berlín. Lo transmitió la radio a toda Europa. Ofreció la paz. Apuntó a Churchill como el responsable de continuar la guerra inútilmente. Esperaba que alguna facción razonable dentro del gobierno británico lo escuchara. Lord Halifax, el ministro de Exteriores que en mayo había abogado por explorar términos de negociación, contestó formalmente por radio 2 días después. Gran Bretaña rechazaba la oferta. Fue en ese momento cuando la maquinaria militar alemana empezó a girar hacia el oeste con toda su inercia. El problema era que nadie en el alto mando alemán había pensado seriamente en cómo se invadía o se derrotaba a Gran Bretaña. El general Alfred Jodl preparó un memorando a finales de junio. Intensificar la guerra aérea contra los envíos marítimos, atacar la economía y la RAF, quizás bombardear Londres para quebrar la voluntad civil y, como último recurso, desembarcar tropas. Todos esperaban que los primeros pasos bastasen y el desembarco fuera innecesario. La invasión misma, bautizada como Seelöwe, león marino, fue planificada con la urgencia y el entusiasmo de quien planifica algo que confía en que nunca tendrá que ejecutar. Había un problema que muy pocos en el alto mando de la Luftwaffe querían reconocer en el verano de 1940. La fuerza aérea que había aterrorizado a Europa era, en muchos aspectos, un instrumento construido a una velocidad que comprometió su profundidad. Erhard Milch fue quien la construyó realmente. Nacido en 1892 en una familia patriota del norte de Alemania, Milch había servido en artillería y luego en la aviación de reconocimiento durante la Primera Guerra Mundial. Después condujo Lufthansa con una energía y visión organizativa que llamó la atención de los nazis antes de que llegaran al poder. Cuando Hermann Göring fue designado ministro del aire en 1933, Milch aceptó ser su segundo.
Y fue él quien planificó, financió, organizó y ejecutó la expansión que en 1935 permitió a Hitler anunciar oficialmente la existencia de la Luftwaffe, 1.888 aviones y unos 20.000 hombres listos, surgidos casi de la nada. Milch sabía que necesitaba 8 o 10 años para construir una fuerza aérea de verdad. Hitler no le dio esa cantidad de tiempo. Las prioridades cambiaron hacia los números de fachada, los que impresionaban al Führer y a las potencias extranjeras, a expensas de las reservas de repuesto, los pilotos de relevo y la profundidad industrial. En 1937, Göring introdujo en posiciones de poder al as de la Primera Guerra Mundial, Ernst Udet, veterano carismático pero desprovisto de las capacidades administrativas y técnicas de Milch. Udet adoraba los bombarderos en picado. Impuso el requisito de que todos los nuevos bombarderos alemanes tuvieran capacidad de picado, lo que arruinó el diseño del Junkers Ju-88, el mejor bombardero que Alemania tenía, duplicando su peso y retrasando su producción durante meses. Cuando Milch encontró el caos que Udet había creado, canceló la mayoría de diseños nuevos y se dedicó a reparar los existentes. Era demasiado tarde para 1940. En 1937, Alemania produjo 5.606 aviones, de los cuales 2.651 eran de primera línea. Era una cifra insuficiente para un conflicto prolongado, pero Göring la encontraba impresionante porque impresionaba a Hitler. En 1944, cuando Albert Speer tomó el control de la producción, la industria alemana construyó casi 40.000 aviones, a pesar del bombardeo continuo de la RAF y la USAF. En 1937, ese potencial estaba latente. Nadie lo activó porque nadie quería admitir que los tiempos de guerra exigían algo más que los tiempos de paz. El 1 de septiembre de 1939, cuando estalló la guerra, la Luftwaffe tenía disponibles 2.577 tripulaciones de vuelo. Era el 69% del número establecido. Solo 1.432, el 38%, estaban plenamente calificadas. Los bombarderos operaban al 32,5% de su capacidad establecida. Los cazas lo hacían al 83,5%. Y luego estaba la cuestión de la inteligencia. El Oberst Beppo Schmidt encabezaba el 5º departamento de la OKL, el servicio de inteligencia de la Luftwaffe. El 22 de noviembre de 1939 había escrito una evaluación estratégica notable. Describía a Gran Bretaña como el más peligroso de todos los enemigos posibles de Alemania. Afirmaba que mientras Gran Bretaña permaneciera invicta, la guerra no podría concluir favorablemente y recomendaba adoptar inmediatamente una estrategia de asedio. El informe fue notado y archivado. Lo que Schmidt escribió en julio de 1940, cuando los planificadores de la OKL necesitaron una valoración del adversario, fue otra cosa. Su resumen del 16 de julio establecía que tanto el Hurricane como el Spitfire eran inferiores al Bf-109F, que aún no había entrado en producción, que el número de aeródromos operativos en el sur de Inglaterra era muy limitado, que la industria aeronáutica británica producía entre 180 y 300 cazas al mes. La cifra real de julio era 496, que el mando era inflexible y que los comandantes de estación no eran pilotos. En realidad, todos volaban regularmente. Schmidt también omitió mencionar el radar. La Directiva 17 de Hitler, emitida el 1 de agosto de 1940, ordenaba a la Luftwaffe superar a la Fuerza Aérea Británica con todos los medios a su disposición y en el menor tiempo posible. Los blancos eran las unidades de vuelo, su organización en tierra, sus instalaciones de observación, su industria aeronáutica y radios. A continuación, debían atacarse los puertos. Hitler se reservó personalmente el derecho a ordenar ataques de terror sobre la población civil como represalia. La directiva no resolvía el dilema central, si se buscaba una decisión rápida o un asedio prolongado. Dejaba esa cuestión abierta, lo que significaba que cada comandante podía interpretar sus objetivos de forma diferente. Las 3 Luftflotten disponibles para el asalto eran la Luftflotte 2, bajo el mando del Generaloberst Albert Kesselring, cubriendo el nordeste de Francia, Bélgica y los Países Bajos.
La Luftflotte 3, bajo el general Feldmarschall Hugo Sperle, operando desde el noroeste de Francia, y la Luftflotte 5, bajo el Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf, basada en Noruega y Dinamarca, destinada a atacar el norte de Inglaterra y Escocia. En el haber de Kesselring, inteligencia brillante, energía inagotable, instinto para las operaciones terrestres y la misma determinación que demostraría en Italia, donde mantendría atadas a fuerzas aliadas superiores hasta el final de la guerra. En su haber como jefe de la Luftflotte 2 en 1940, era fundamentalmente un soldado de infantería que había aprendido a volar a los 48 años por necesidad de carrera, no por vocación. Theo Osterkamp lo conoció en 1933 en Norderney. Escribió que Kesselring irradiaba el aire de un caballero de la vieja escuela, con conocimiento profundo y visión clara del futuro de la Luftwaffe. Añadió: «Qué deleite debe de ser trabajar con un hombre de esa calidad». Osterkamp sería más cauto años después. Hugo Sperle, que comandaba la Luftflotte 3, era el único profesional de la aviación a largo plazo entre los tres. Había volado en la Primera Guerra Mundial, dirigido el entrenamiento secreto de pilotos en la Unión Soviética en los años 20 y encabezado la Legión Cóndor en España. Hitler lo llevó a la reunión con el canciller austriaco Schuschnigg en vísperas del Anschluss, en 1938, junto con el general Reichenau. Le dijo a Milch que eran sus dos generales de aspecto más brutal. El 1 de agosto, Göring convocó a los comodores de los Fliegerkorps en La Haya. Llegó con un nuevo uniforme blanco de gala. Presentó un plan consistente en atacar blancos en 3 círculos concéntricos alrededor de Londres, empezando a más de 100 kilómetros y acercándose durante 15 días. Era geométricamente simple. Era también logísticamente imposible de sostener y estratégicamente incoherente. Theo Osterkamp levantó la mano. El servicio de escucha de la Luftwaffe había identificado las unidades de la RAF activas en el área de Londres. Estimaba que los británicos tenían entre 500 y 700 cazas operativos y que el número estaba creciendo, con los peligrosos Spitfires apareciendo cada vez más a menudo. Göring interrumpió. Eso era absurdo. La inteligencia era excelente y el Spitfire era inferior al Bf-109. Además, Osterkamp mismo había informado que los británicos eran demasiado cobardes para subir a combatir. Osterkamp corrigió su descripción. El servicio de escucha había detectado que la RAF tenía órdenes de evitar los combates cazas contra cazas. No eran estúpidos. No iban a desgastarse en atrición contra cazas que por sí solos no podían causarles daño. Göring respondió que eso era lo mismo. Sperle y Kesselring propusieron conservar la fuerza de bombarderos hasta que el mando de caza británico hubiera sido debilitado de forma decisiva con acciones de cazas. Querían primero atacar la organización en tierra y la industria aeronáutica por la noche. Göring declaró que eso era ridículo, pues JG-51 solo había derribado 150 aviones, suficiente debilitamiento. La cifra de 150 que Göring citaba era el total de reclamaciones de toda la campaña francesa, no de batallas sobre el canal. Osterkamp lo tragó en silencio. Sperle y Kesselring señalaron que entre los dos disponían de unos 700 bombarderos operativos. Göring había hablado públicamente de 4.500. Todos en la sala se quedaron en silencio. Göring, según los testimonios de quienes estaban presentes, se sentó y murmuró: ¿Es esta mi Luftwaffe? Para entender por qué la Luftwaffe no pudo destruir el mando de caza de la RAF, hay que entender qué era ese mando de caza en realidad. Los alemanes lo redujeron a sus aviones y pilotos. Era un error de categoría. Lo que Alemania atacó era un sistema de detección, procesamiento y respuesta que no tenía equivalente en el mundo. Desde las torres de acero de la Chain Home en la costa hasta el cuarto de operaciones subterráneo en Bentley Priory, donde el Air Chief Marshal Hugh Dowding supervisaba el conjunto, había una cadena de información que convertía datos brutos en decisiones tácticas en cuestión de minutos. El radar no era una invención exclusivamente británica. En Alemania, el doctor Rudolf Kühnel, del Servicio de Señales Navales, había conseguido una imagen de un buque de guerra en el puerto de Kiel en 1934. En 1938, la Luftwaffe tenía el sistema Freya y el radar de control de fuego Würzburg operativos.
Lo que los alemanes no habían desarrollado era el aspecto de mando y control, la integración de información de múltiples fuentes, la traducción de esos datos en vectores para los pilotos y la distribución del resultado a las escuadrillas en el aire. El 3 de agosto de 1939, la Luftwaffe envió un Zeppelin de espionaje equipado con laboratorios de radio a lo largo de la costa noreste de Gran Bretaña para interceptar las transmisiones de las estaciones de radar. La tripulación fue desbordada por la potencia de las emisiones y concluyó que era interferencia de la red eléctrica nacional. El vuelo no aportó ninguna información útil sobre el sistema de defensa. El general Wolfgang Martini, que dirigía el servicio de escucha alemán, había descifrado para agosto de 1940 casi todas las señales de llamada de las escuadrillas británicas. Su servicio sabía que los pilotos eran dirigidos desde tierra, pero esta información se guardaba con tanto celo que no se compartía con el servicio de inteligencia rival del Oberst Schmidt. Y Jeschonnek, el jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, sabía de la existencia del radar desde mayo de 1940 y había señalado su incapacidad para detectar aviones a baja cota en un informe de Estado Mayor. Nadie sacó consecuencias operativas de ello. El resultado fue que cada avión que despegaba de los aeródromos franceses era detectado en cuanto cruzaba la costa, catalogado, numerado y seguido por las operadoras UAAF en las mesas de trazado, mientras los controladores de sector decidían qué escuadrillas enviar y a qué altitud y rumbo. Para los pilotos alemanes que volaban sobre territorio enemigo sabiendo que cada misión sería interceptada, la sensación era incómoda. Uno de los veteranos de Erprobungsgruppe 210 lo describió así: la invisible red de señales que les observaba desde el momento en que abandonaban la costa francesa hacía que casi cada misión terminara en intercepción. No había misiones fáciles sobre Inglaterra. Antes de que comenzara el asalto principal, la Luftwaffe libró un mes de combates sobre el canal, atacando los convoyes costeros que Gran Bretaña mantenía navegando por necesidad económica. Desde los primeros días de julio, los Bf-109 y los bombarderos se familiarizaron con las distancias, los vientos, los climas y los pilotos del otro lado. Theo Osterkamp, el veterano de la Primera Guerra Mundial apodado Onkel Theo por sus subordinados, fue el primer comandante de caza en llegar a la costa del canal. Tenía 47 años. Había conseguido 32 victorias aéreas en la primera contienda, ganado la Pour le Mérite, la Croix Bleue, y sobrevivido 2 décadas entre guerras. El 13 de julio de 1940 consiguió su sexta y última victoria de la segunda, convirtiéndose en el único piloto con victorias confirmadas en ambas guerras mundiales. Comandaba a JG-51, el primer Jagdgeschwader en instalarse en la costa. Frente a él, al otro lado de estrecho, los pilotos de la RAF aprendían rápido que los convoyes costeros eran una trampa. Combatir sobre el agua era morir en ella si te derribaban. El porcentaje de pilotos rescatados era mínimo. De los 89 pilotos de caza muertos durante el período del canal, 10 murieron en el Mar del Norte y 58 en el canal o sobre él, casi el 80% del total. Solo 4 pilotos heridos y 3 ilesos que se lanzaron en paracaídas sobre el canal fueron rescatados. 7 se ahogaron con certeza. Johannes Fink, el comodore de KG-2, fue designado Kanalkampfführer, comandante de la batalla del canal, con base de operaciones en un viejo autobús aparcado en las dunas de Cap Blanc-Neige, desde donde podía ver las torres de radio en la costa inglesa. Desde allí coordinaba los ataques a los convoyes con los cazas de Osterkamp. Los 2 hombres llegaron pronto a un acuerdo de caballeros. Fink no exigiría escoltas tan rígidas que encadenaran a los cazas. Osterkamp expresó sus dudas sobre el Bf-110 como escolta. Era demasiado grande y poco maniobrable, pero estuvo dispuesto a probarlo. Las dudas se confirmaron en las primeras semanas. Los Bf-110 de ZG-26 sufrieron pérdidas humillantes contra Hurricanes y Spitfires en relación de 4-1. En la última semana de julio, Werner Molders recibió el mando de JG-51 cuando Osterkamp fue ascendido a Jagdfliegerführer II, JAFU II, con responsabilidad sobre todas las fuerzas de caza de la Luftflotte II. Molders tenía 28 años. Había conseguido 14 victorias en España. En la Luftwaffe lo llamaban Vati, papá, por su cuidado con sus subordinados.
Su rivalidad con Adolf Galland por el primer puesto en el marcador de victorias era un secreto a voces en toda la Luftwaffe. Galland había llegado a la costa del Canal al frente del tercero JG-26 decidido a superar a su amigo. El 27 de julio, al día siguiente de que Molders tomara el mando de JG-51, Molders resultó herido en combate sobre Dover. El cirujano le extrajo una bala de la pierna. Galland anotó el hecho en su diario con una mezcla de preocupación genuina y satisfacción competitiva. El lieutenant Hans Otto Lessing, piloto de segundo JG-51, escribió a su madre en agosto: «Los ingleses saben volar, sin duda, pero nosotros somos mejores en todos los aspectos. El mayor Mölders, el Geschwader más exitoso, el nuestro es el más de moda». Los pilotos alemanes vivían y morían en ese ambiente de competencia heroica, marcadores de victorias, medallas y una conciencia creciente de que el otro lado no era tan fácil de vencer como los Stukas habían hecho creer en Polonia o en Francia. El 13 de agosto de 1940 debía ser el comienzo del fin del mando de caza británico. Göring lo había llamado Adlertag, Día del Águila, y exigía 3 días de buen tiempo para que sus fuerzas dieran el golpe definitivo. La tarde del 12 había parecido prometedora. Los técnicos en los aeródromos del norte de Francia trabajaron hasta la madrugada preparando los aviones. Pero antes del amanecer, los meteorólogos reportaron nubes espesas formándose sobre el canal. En las primeras horas del 13, Göring, que no quería que el Día del Águila se ejecutara a medias, pospuso las operaciones planeadas hasta la tarde. La orden de cancelación llegó a casi todas las unidades. No llegó a los segundo y tercero Gruppen del KG-2, que ya habían despegado con sus Dorniers entre las 4:50 y las 5:10 para reunirse con sus escoltas sobre el canal. Las escoltas sí recibieron la orden. Los Bf-110 de ZG-26, liderados por el veterano de la Primera Guerra Mundial, Oberstleutnant Joachim Huth, que tenía una pierna ortopédica desde que fue herido en combate. Huth veía a los bombarderos seguir avanzando. Su radio operaba en una frecuencia distinta a la de los Dorniers, así que no podía hablar con el Commodore Fink. Realizó una serie de acrobacias frente al avión de cabeza de Fink para intentar hacerle entender que diera la vuelta. Fink pensó que Huth estaba presumiendo. Los escoltas desaparecieron. Fink voló solo, rodeando la costa norte de Kent hacia sus objetivos, Sheerness y el aeródromo de Eastchurch en la isla de Sheppey. Era un acto de valentía, aunque contradecía las órdenes emitidas por Kesselring el 4 de agosto que especificaban que los bombarderos debían abortar si sus escoltas fallaban o se retiraban. Fink quizás continuó porque sí tenía algunos escoltas. Los Bf-109 del tercer Staffel de Erprobungsgrupp 210, que tampoco habían recibido la orden de cancelación. Los operadores de radar británicos perdieron a los Dorniers entre las nubes bajas. El cuerpo de observadores los confundió con una formación pequeña y erró su rumbo. Solo el 74 Escuadrón los interceptó, seguido por el 111 y el 151. 5 Dorniers cayeron, pero ambos objetivos fueron bombardeados. Al regresar, Fink entró en cólera. Llamó a Kesselring por teléfono y le lanzó tal reprimenda que Smiling Albert tuvo que ir personalmente al aeródromo de Fink para calmarlo. Fink reportó éxito. Habían destruido 10 Spitfires en tierra y arrasado Eastchurch. En realidad, habían destruido 1. El aeródromo era de Coastal Command, no de Fighter Command. KG-2 nunca cometió el error de atacar a un objetivo que no importaba con tanta frecuencia, 7 veces más antes de la primera semana de septiembre. Al mismo tiempo que Fink regresaba, la Luftflotte 3 de Sperle también había despegado sin recibir la orden de cancelación. 20 Ju-88 del primero KG-54 atacaron el aeródromo del Royal Aircraft Establishment en Farnborough y 18 más del segundo KG-54, el aeródromo de Odiham. Las defensas de 10 Group los describirían como fuertes y obstinadas todo el camino desde la costa hasta los objetivos y de regreso hasta la mitad del canal. La RAF reclamó 20 victorias. Las pérdidas reales alemanas fueron 5 aviones y 3 pilotos heridos. Cuando el Día del Águila oficial comenzó finalmente a las 14:00, Sperle lanzó el grueso de sus fuerzas. 58 Ju-88 del LG
uno hacia aeródromos en Boscombe Down, Worthy Down y Andover, y 52 Ju-87 Stukas de STG-1 y STG-2 hacia Wormwell y Yeovil. Un staffel de Stukas del segundo STG-2 fue masacrado por el 609 Squadron mientras sus escoltas estaban enredadas en combates por encima. 6 de 9 fueron derribados. El tiempo siguió siendo tan malo que la mayor parte de los objetivos quedaron ocultos. STG-1 no encontró Wormwell. STG-2 renunció a Yeovil. Ambas unidades atacaron Portland en cambio. Primera barra LG-1 abandonó Boscombe Down y bombardeó Southampton. El aeródromo de Detling, un objetivo que no tenía ninguna relevancia para Fighter Command pues pertenecía a la cooperación con el ejército, fue bombardeado con precisión, matando al comandante de la estación entre 67 víctimas. Todos los Stukas regresaron ilesos porque el mal tiempo hacía la intercepción tan difícil como el bombardeo. Al final del día, la Luftwaffe creyó haber destruido 84 cazas británicos, muchos en tierra. En realidad, el mando de caza perdió 13 aviones en combate y 1 en tierra. La RAF perdió además 47 aviones de otros tipos en los aeródromos bombardeados, pero no uno de ellos afectó la capacidad operativa de Fighter Command. El 13 de agosto fue uno de los mejores días de Fighter Command. Para la Luftwaffe fue un catálogo de errores técnicos, fallos de comunicación y errores de identificación de objetivos que llenaron de ira y recriminaciones los aeródromos del norte de Francia al atardecer. El 15 de agosto de 1940 fue el día en que la Luftwaffe voló más misiones que en cualquier otro día de la batalla de Inglaterra, más de 2000. También fue el día conocido en la Luftwaffe como el Schwarzer Donnerstag, Jueves Negro. Kesselring comenzó la jornada con ataques a Hawkinge y Limpne para atraer la atención del sur. El plan era que la Luftflotte 5 de Stumpf, operando desde Noruega y Dinamarca, atacaría el norte de Inglaterra y Escocia, donde los británicos serían más débiles y menos vigilantes. Era una buena idea sobre el papel. Stumpf envió una finta de 2 Staffel de hidroaviones G-115 hacia Dundee para desviar cazas, seguida del ataque principal. 72 Heinkel E-111 del KG-26 desde Stavanger, escoltados por 21 Bf-110D de largo alcance del primero ZG-76 bajo el mando del Oberstleutnant Werner Restemeyer. El navegante del KG-26 les llevó 3 grados al norte del rumbo previsto. La desviación creó en los radares una trayectoria tan evidente que el 72 Escuadrón de Acklington fue alertado a tiempo, seguido del 605 de Drem, el 79 en estado de alerta, el 41, el 607 y el 79. Cuando el 72 Escuadrón localizó a la formación sobre el Mar del Norte, tenía 4.000 pies de ventaja y avanzaba directamente contra los alemanes a una velocidad de cierre de más de 400 millas por hora. Su comandante, Ted Graham, con un tartamudeo pronunciado que en ese momento fue legendario, dijo a sus pilotos con una pausa considerable: «Por supuesto que los he visto, coño. Estoy tratando de decidir qué hacer». Llevó a su escuadrilla al mar, al este del Sol, y entró en picado sobre las escoltas. El avión de Restemeyer explotó al instante. Quizás fue el gas de gasolina del depósito ventral. La formación se desintegró. 8 Heinkels más y 6 Bf-110 cayeron. Un tercio de los Bf-110 de largo alcance del primero ZG-76 quedó destruido. Al sur, mientras ocurría el desastre del norte, Erprobungsgrupp 210, la única unidad de la Luftwaffe formada específicamente para la campaña contra Inglaterra, lanzó un ataque en su última misión del día sobre el aeródromo de Kenley, en Surrey, bien al interior. Erprobungsgruppe 210 era una unidad experimental de bombarderos cazas bajo el mando del Hauptmann Walter Rubensdorfer, nacido en Suiza pero ciudadano alemán. Habían demostrado su eficacia en los ataques a las estaciones de radar el día 12 de agosto. Esa última misión del 15 era peligrosa. Kenley estaba fuera del alcance cómodo de los Bf-109 y los Bf-110 de escolta perdieron contacto con Rubensdorfer en la neblina del atardecer y regresaron a la base. Rubensdorfer siguió adelante. Atacaron el aeródromo equivocado. Era Croydon, el satélite civil de Kenley a unos kilómetros al norte.
Los Hurricanes del 111 Squadron los esperaban en alerta. Lo que siguió fue una cacería. Los Bf-110 formaron un círculo defensivo mientras los Bf-109 intentaban protegerlos, pero perdieron el contacto en la neblina. Cuando Rubensdorfer dio la orden de romper hacia casa, los Bf-110 supervivientes escaparon de uno en uno, perseguidos desde Croydon hasta Bexhill sobre el fondo del atardecer. 4 cayeron en Kent y Surrey. Rubensdorfer, con su operador de radio muerto y él mismo herido, siguió pilotando hasta que su motor se incendió cerca de Rotherfield. En su bolsillo se encontró una carta de Kesselring felicitándole por la concesión de la Cruz de Hierro de primera clase. Le otorgaron la Cruz de Caballero 4 días después, a título póstumo. Al final del 15 de agosto, la Luftwaffe había perdido 75 aviones. La RAF reclamó 182. El mando de caza perdió 34 cazas, 2 de ellos en tierra. El Schwarzer Donnerstag, Jueves Negro, no fue llamado así porque las pérdidas de la Luftwaffe fueran insoportables en términos absolutos. Fue llamado así porque el plan no funcionó en ningún lugar donde se intentó, porque la Luftflotte 5 nunca volvió a operar en escala, porque Rubensdorfer y el núcleo de la única unidad tácticamente innovadora de la Luftwaffe estaban destruidos, y porque por primera vez los alemanes tuvieron la sensación de que el enemigo sabía exactamente lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. El 18 de agosto de 1940 se convirtió en lo que los historiadores llamarían después el día más duro, the hardest day, de la batalla de Inglaterra. Fue el día con más destrucción material total para ambos bandos en toda la campaña. Kesselring atacó en el nordeste con 60 Heinkel G-111 del KY-1 sobre Biggin Hill y 48 Dornier Do-17 y Ju-88 del KG-76 sobre Kenley. KY-76 había planeado un asalto en 3 fases sobre Kenley. Primero, 12 Ju-88 del segundo grupo en picado sobre los edificios. Luego, los Do-17 del primer y tercer grupo desde gran altitud para craterizar la pista. Y finalmente, el noveno Staffel del tercero barra KGK-76, pilotando Do-17 a baja cota sin escolta de cazas para rematar la estación. Era el único grupo de bombarderos de la Luftwaffe entrenado sistemáticamente para ataques a baja cota. Una idea con ingenio, un plan demasiado complejo. La formación principal sufrió retrasos al volar a través de nubes sobre Calais. Llegaron 6 minutos tarde. Los Ju-88 quedaron muy atrás. Cuando el noveno Staffel pasó a ras del perímetro sur de Kenley a las 13:22, llegó primero en lugar de último. Las baterías antiaéreas del suelo abrieron fuego desde abajo. Los Hurricanes del 111 Squadron llegaron desde Croydon por arriba. Cohetes especiales dispararon cables de paracaídas experimentales. El Dornier cabeza del ala izquierda se enganchó en un cable. Cayó en llamas sobre un chalet justo al borde del aeródromo. Otro rozó un segundo cable, pero logró liberarse. El piloto del Dornier cabeza de la formación recibió una bala de una ametralladora Lewis en el pecho y se desplomó sobre los controles, gimiendo «Nach Hause, llévadme a casa». Su navegante, el Oberfeldwebel Wilhelm Ilg, tomó el control con una mano mientras con la otra apuntaba a la puerta del compartimiento de combate. En 3 minutos desde que cruzaron el perímetro sur, 2 Dorniers habían caído y todos los demás estaban dañados. 4 del noveno Staffel no regresaron nunca. De los 5 que lo hicieron, uno aterrizó en dunas cerca de Calais, otro tuvo que acuatizar frente a Le Touquet, un tercero hizo un aterrizaje de emergencia en un campo cerca de Abbeville y el avión del propio Ilge, pilotado ahora por el navegante, aterrizó con el tren bajado en el aeródromo de Saint-Omer. Su piloto murió camino al hospital. Wilhelm Ilg recibió la Cruz de Caballero. Sobre el aeródromo de Gosport, más al oeste, el tercero barra JG-26 bajo el Oberleutnant Gerhard Schöpfel encontró al 501 Escuadrón ascendiendo sin saber que estaba siendo observado. Schöpfel ordenó a sus pilotos mantenerse en altura y se sumergió solo desde el sol. Atacó al más rezagado de la formación, lo derribó y luego repitió la acción 3 veces más. 4 aviones enemigos destruidos en 2 minutos por un solo Messerschmitt. El piloto superviviente del 501, P.O. Kenneth Lee, lo describió décadas después. Lo hizo con tanta limpieza que yo nunca supe que me golpeó.
Pero el desastre más revelador del 18 de agosto fue lo que ocurrió sobre Gosport Ford y Thorney Island con los Stukas del Stukageschwader 77. Sperle lanzó 109 Ju-87, toda la fuerza operativa de STG-77 y primero de STG-3 contra 3 aeródromos costeros y la estación de radar de Poling en Sussex. El JG-53 y JG-27 proporcionaban escolta cercana. El JG-2 volaba adelante en barrida libre. Era casi la proporción que Göring había exigido, un ala de cazas por cada ala de Stukas. Sobre Gosport, el Hurricanes de los Squadrons 43 y 601, unidades especializadas en destruir Stukas, los encontraron mientras se alineaban en cola de A1 antes de picar. Los escoltas estaban enredados en combates propios. 6 de los 9 Stukas del primer grupo fueron derribados antes de poder soltar sus bombas. El 602 Squadron llegó desde West Hampnet y cogió al segundo STG-77 justo cuando salía de su picado sobre los tejados de Bognor Regis. El tercero STG-77 huyó hacia el canal seguido por el 152 Squadron, los Blenheim del 235 Squadron, cuyo aeródromo en Thorney Island acababan de bombardear los Stukas, y luego por los Hurricanes del 213 Squadron desde Exeter, que alcanzaron a los rezagados casi sobre la superficie del agua. STG-77 perdió 17 Stukas y 8 Bf-109 de escolta. La RAF perdió 5 aviones y 2 pilotos. El general Wolfram von Richthofen, comandante del Fliegerkorps 8, anotó en su diario: a un grupo de Stukas le han arrancado las plumas de verdad. La consecuencia fue inmediata. Los Stukas quedaron retirados de las operaciones generales. La única herramienta de bombardeo de precisión que la Luftwaffe poseía, exceptuando los 20 o 30 aviones de Erprobungsgruppe 210, quedó fuera de la batalla en el momento en que más se necesitaba. El 19 de agosto, Göring convocó a sus comandantes para una revisión de la semana transcurrida. Había perdido casi 300 aviones en una semana, frente a los 200 del mes anterior completo. Era una tasa insostenible. Su discurso fue una mezcla de lucidez táctica y confusión estratégica. Los Stukas solo debían usarse cuando las circunstancias fueran particularmente favorables. Los Bf-110 se utilizarían solo cuando el alcance de los Bf-109 fuese insuficiente. Las escoltas debían ser robustas. Los objetivos debían centrarse en el mando de caza y la industria aeronáutica. Luego llegaron 2 observaciones que, casi por sí solas, salvaron Fighter Command. Sobre las estaciones de radar, Göring expresó dudas. Ninguna había sido destruida hasta entonces, y los británicos tenían muchas estaciones de radio. Sus palabras fueron más una sugerencia que una orden firme, pero el mensaje fue claro. Atacar el radar era un desperdicio. Y sobre los aeródromos, los que habían sido atacados con éxito, un día no debían volver a ser atacados al día siguiente, pues eso era malgastar el esfuerzo. Con esas 2 instrucciones, Göring protegió el sistema de detección y control que era el verdadero centro de gravedad de la defensa británica. Al mismo tiempo, una reorganización masiva de los Jagdgeschwader puso a los jóvenes ases en los puestos de mando. El 22 de agosto, Galland tomó el mando del JGE-26 completo. Molders tomó JGE-51. El Hauptmann Günther Lützow asumió JG-3, el mayor Trübenbach JG-52, el Hauptmann Johannes Trautloft, uno de los primeros pilotos del Bf-109 en España, JG-54. Era una transformación generacional sin precedentes. Hombres con rango equivalente a comandante o capitán de escuadrilla en la RAF recibieron el mando de unidades equivalentes a 9 escuadrillas cada una. Sus edades oscilaban entre 24 y 28 años. Hubo también una nueva restricción. Solo un oficial podía volar como tripulación en cada avión. La Luftwaffe había perdido desde el comienzo de agosto un Geschwader Commodore, 7 Gruppenkommandeure y 13 Staffelkapitän como bajas en combate. El nivel de liderazgo de primera línea estaba siendo diezmado. La reorganización y el mal tiempo que siguió dieron al mando de casa una semana de respiro relativo. Cuando los ataques se reanudaron en serio el 24 de agosto, comenzó la fase más peligrosa para Fighter Command, no por el ingenio del plan alemán, sino por su persistencia.
La última semana de agosto y la primera de septiembre fueron las 2 semanas más peligrosas de toda la batalla para la defensa británica. Kesselring, trabajando ahora con algo parecido a un propósito, concentró sus ataques sobre las estaciones sectoriales, los centros de mando que controlaban los combates en el aire. Biggin Hill, Kenley, Hornchurch, North Weald, Debden y Northolt eran los nodos del sistema nervioso del 11 Group. Sin sus salas de operaciones, Park no podía traducir la información del radar en órdenes de combate. El Erprobungsgruppe 210, ahora bajo diferentes líderes tras la muerte de Rubensdorfer, atacó Biggin Hill el 30 de agosto a las 6 de la tarde viniendo a ras del suelo. 16 bombas destruyeron un hangar con 2 aviones, los talleres, la armería y los almacenes, el comedor y el Naafi, el patio de vehículos, el barracón de suboficiales y el alojamiento de las WAAF. Una de las bombas impactó sobre un refugio antiaéreo, matando a 39 soldados. El teléfono, el gas, el agua y la electricidad fueron cortados. Biggin Hill quedó fuera de servicio y Hornchurch tuvo que tomar el control de su sector hasta que se restableció la energía de emergencia. El 31 de agosto fue uno de los peores días de Fighter Command. El 56 Squadron fue emboscado sobre Essex por el tercer JG-26 y el tercer ZG-26 y perdió 4 aviones, incluidos ambos Flight Commanders veteranos. El Flight Lieutenant Percy Weaver murió. Su DFC fue anunciado esa tarde. El 1 de septiembre, Biggin Hill fue atacado por la mañana y por la tarde. El 2 de septiembre lo atacaron 2 veces más. El 31 de agosto, el jefe de inteligencia Beppo Schmidt emitió una evaluación en la que calculaba que a los británicos les quedaban solo 300 cazas operativos. La cifra real era de 855 en escuadrillas, 289 en almacenes y 84 en unidades de entrenamiento, un total de 1.438, el doble que al inicio de julio. La desinformación corría en ambas direcciones. La Luftwaffe sobreclaimaba sistemáticamente y Schmidt construía sus evaluaciones sobre esas cifras infladas. El factor de delusión, la razón entre los aviones reclamados y los realmente derribados, había llegado en algunas jornadas a 3/1. Göring, viendo los informes de sus pilotos, empezó a sospechar deshonestidad generalizada. Era la única explicación que se le ocurría para las discrepancias. Su relación con su fuerza aérea se deterioró de forma palpable durante septiembre. El 1 de septiembre fue restablecida la sala de operaciones de Biggin Hill. El sistema de Dowding tenía una resiliencia construida deliberadamente. Salas de operaciones de emergencia, líneas de comunicación redundantes, estaciones móviles. Pero en esa primera semana de septiembre, para los pilotos del 11 Group que volvían a sus aeródromos dañados una y otra vez, la sensación era de una presión que se incrementaba sin pausa. El comandante de la RAF tenía 22 unidades de clase A al inicio del periodo. A principios de septiembre, muchas estaban exhaustas. El 30 de agosto, Hitler había levantado finalmente su prohibición de atacar Londres directamente. Lo que precipitó el cambio fue un accidente. En la noche del 24 al 25 de agosto, un pequeño grupo de Heinkels del KG-1 buscaba el terminal petrolífero de Thameshaven, peligrosamente cerca de Londres. Volando de noche sin instrumentos precisos de navegación, los bombarderos no encontraron Thameshaven. Las bombas cayeron en el East End de Londres, dañando la iglesia de St. Giles Cripplegate. A la mañana siguiente llegó a la sede del KGE-1 un telegrama de Göring exigiendo los nombres de los tripulantes responsables para transferirlos a la infantería. En respuesta, el gabinete de guerra británico autorizó el primer ataque sobre Berlín. En la noche del 25 al 26 de agosto, los Hamden del 49 y 50 Squadrons partieron hacia el aeródromo de Tempelhof, mientras los Wellington intentaban encontrar las gigantescas obras de Siemens. El norte de Alemania estaba cubierto de nubes, pero las bombas se lanzaron de todas formas. 6 Hamden no regresaron. Las bombas destruyeron una caseta de jardín en el suburbio berlinés de Rosenthal, hiriendo a 2 personas. El resto cayó en campos fuera de la ciudad, pero fue suficiente. Hitler estaba en el Berghof cuando recibió la noticia de que el Gran Berlín había sido bombardeado por primera vez. Regresó a la capital. Al día siguiente dio a la Luftwaffe carta blanca.
El 4 de septiembre, Hitler habló en el Sportpalast de Berlín ante una audiencia de enfermeras y trabajadoras sociales, las personas más cercanas a las víctimas de los bombardeos sobre Berlín. Bromeó sobre que los ingleses preguntaban «¿Cuándo va a venir?» y respondió «Está viniendo, está viniendo». Declaró que si los ingleses atacaban ciudades alemanas, Alemania borraría las de ellos. La multitud saltó en éxtasis. «¡Nunca, nunca!», gritaron. En La Haya, el 3 de septiembre, Göring reunió a sus comandantes. Kesselring presionó por un ataque total sobre Londres. Argumentó que el mando de caza estaba concentrando sus fuerzas en los aeródromos del norte, fuera del alcance de los Bf-109. Si atacaban Londres, los británicos no podrían evitar defender la ciudad, y los Bf-109 podrían finalmente combatir en condiciones favorables. No podían abandonar sus aeródromos, tenían muchos. No podían abandonar Londres. Sperle estaba en desacuerdo. Las pérdidas de la RAF no eran suficientes. Los informes de derribo eran exagerados. Fighter Command estaba lejos de sus últimas reservas. Los ataques contra la infraestructura debían continuar. Sperle, que había visto desde España cómo los informes optimistas de los pilotos se alejaban de la realidad, tenía razón en sus dudas. Pero Göring estaba buscando una salida política. El Reichsmarschall necesitaba mostrar resultados. El bombardeo de Berlín era humillante para un hombre que había prometido públicamente que ningún avión enemigo sobrevolaría la capital del Reich. Su relación con Hitler dependía de que la Luftwaffe fuera un instrumento eficaz. Kesselring le ofrecía una nueva narrativa. No habían fallado en destruir al enemigo, simplemente habían estado esperando el momento para el golpe decisivo. El 7 de septiembre de 1940, Göring llegó al Pas de Calais en su tren personal, Asia, con casos de vino para la comitiva, un nuevo uniforme y el bastón de oro del Reichsmarschall que acababa de serle otorgado. Kesselring y Lörser le recibieron con la pompa de una visita de Estado. Luego fue a inspeccionar el ala de caza 1/LG2. Intentó sin éxito meterse en la cabina estrecha de un Bf-109 para demostrar que seguía siendo un piloto de caza, lo que provocó hilaridad general, y llevó algunas botellas de los mejores vinos a un picnic en los acantilados para ver la operación con binoculares. La operación fue bautizada Loge, el dios del fuego. Al día siguiente sería el 25º aniversario del primer bombardeo de Zeppelin sobre Londres. A las 15:54, una operadora WAAF en Bentley Priory colocó el primer contador Footes sobre su mesa. La formación crecía. A las 16:16, el cuerpo de observadores reportó varios centenares de aviones aproximándose a la costa. 5 Kampfgeschwader habían puesto en el aire 348 bombarderos. Los acompañaban 617 Bf-109 y Bf-110. Era un esfuerzo máximo. La formación se escalonaba entre 14.000 y 23.000 pies en una sola masa enorme. Para los controladores del 11 Group, la imagen era sin precedente. Las formaciones anteriores siempre se habían dividido al cruzar la costa. Esta no lo hizo. Avanzó directamente hacia Londres como un ariete. Uno de los primeros en hacer contacto fue el 602 Squadron desde Tangmere. Su comandante, Sandy Johnstone, lo describió después. Casi salté del cockpit, frente y encima de nosotros, una armada de aviones alemanes. Staffel tras Staffel hasta donde alcanzaba la vista. Nunca había visto tantos aviones en el aire al mismo tiempo. Era sobrecogedor. La formación fue demasiado grande y coherente para ser detenida. Los controladores enviaron vectores equivocados porque esperaban que se dividiera. Los Kampfgeschwader KG-1, KG-30 y KG-76 completaron sus pasadas de bombardeo sobre los docks sin ser interceptados. El fuego comenzó en Silvertown y en el East End. Cuando la noche cayó, una segunda oleada llegó para mantener los incendios ardiendo. London Fire Brigade recibió el mayor número de llamadas de su historia hasta entonces. 412 personas murieron esa noche. 747 fueron gravemente heridas. La Luftwaffe perdió 41 aviones en combate ese día. Fighter Command perdió 23 cazas y 6 pilotos. Desde el punto de vista de la Luftwaffe, las pérdidas parecían aceptables y la operación un éxito. Desde la perspectiva de la guerra, había sido un giro estratégico profundo cuyas consecuencias tardarían semanas en hacerse evidentes.
Esa misma tarde, el Air Chief Marshal Dowding se reunió con Keith Park. Ambos compartían una misma conclusión: los aeródromos estaban a salvo. La presión sobre las estaciones sectoriales había terminado. Dowding lo diría después con claridad. Kesselring había cometido un error al girar hacia Londres. Pero en ese momento lo que Dowding sentía era alivio. Lo que Kesselring no sabía era que no tenía otra semana disponible. El domingo 15 de septiembre de 1940, a las 6:34 de la mañana, despuntó el alba sobre el sur de Inglaterra. El servicio meteorológico reportó presión en lenta subida, viento suave del oeste, visibilidad de 4 millas, temperatura de 14 grados. Una mañana de finales de verano perfecta. Para las 8:30, el 87 Squadron ya había derribado un Heinkel sobre el mar frente a Exeter. El campo de aviones de Park en Uxbridge se llenó a las 10:30 con la llegada del primer ministro Winston Churchill y su esposa Clementine, que condujo a toda velocidad desde Chequers. El sistema de aire acondicionado del búnker subterráneo no podía manejar el humo del puro, así que Churchill sujetó el habana sin encender entre los dientes y observó cómo se desarrollaba el drama en la mesa de trazado. La primera oleada alemana llegó alrededor del mediodía. Eran Dorniers del KG-3, Heinkels del KAG-53, bombarderos acompañados de centenares de cazas escalonados en altitud. 27 escuadrillas del 11 Group y escuadrillas de los Groups 10 y 12 subieron a interceptarlos. Los combates se dispersaron sobre Kent, Sussex y Surrey. La segunda oleada llegó a las 2 de la tarde. Fue mayor que la primera. Los controladores enviaron todos sus recursos. Churchill, mirando el tablero desde la balconada, vio los indicadores de todas las escuadrillas cambiar de «a la espera» a «en el aire» a «en combate». Giró hacia Park y preguntó: «¿Cuáles son sus reservas?». Park respondió: «No hay ninguna». Cuando cayó la tarde, ambos bandos contaban sus pérdidas. La RAF reclamó 185 aviones alemanes destruidos. Los alemanes reclamaron docenas de Spitfires y Hurricanes. Las cifras reales: la Luftwaffe perdió 60 aviones. Fighter Command perdió 26 cazas y 13 pilotos. No había sido la catástrofe que Kesselring esperaba, pero tampoco había sido la victoria que el mando de caza necesitaba para anunciar que el peligro había pasado. Lo que sí ocurrió ese día es que Hitler, revisando las cifras, postergó su decisión sobre la Operación León Marino hasta el 17 de septiembre, el último momento posible antes de que las mareas favorables del otoño se cerraran hasta 1941. El 17 de septiembre, Hitler ordenó indefinidamente el aplazamiento de León Marino. Las barcazas del canal comenzaron a ser dispersadas. Los barcos que habían sido reunidos a lo largo de los puertos del norte de Francia se disolvieron hacia otros puertos. El ejército, que siempre había visto la invasión como una apuesta suicida sin superioridad aérea establecida, no ocultó su alivio. Göring no aceptó el fracaso. Ordenó continuar los bombardeos nocturnos sobre Londres. El Blitz sobre Londres duraría 57 noches seguidas. Para comprender cabalmente lo que le ocurrió a la Luftwaffe en el verano de 1940, hay que mirar los números con los ojos de quien los vio en el momento. Los pilotos de caza alemanes sobre el canal y el sur de Inglaterra reclamaban victorias a una tasa de aproximadamente 3-1 sobre sus pérdidas reales. Creían estar ganando. Las estadísticas de Beppo Schmid les confirmaban que el mando de caza se estaba desangrando. El propio Schmid estimó el 17 de agosto que a los británicos les quedaban 300 cazas. La cifra real era de 855 operativos, más reservas. Los factores que hacían imposible una evaluación precisa eran estructurales. Cuando varios pilotos atacaban al mismo avión en distintas fases de su desintegración y cada uno lo reportaba como una victoria independiente, el factor de delusión podía llegar a multiplicar por 3 o 4 las pérdidas reales. El mismo problema existía en la RAF, pero con una diferencia crucial. Los pilotos británicos combatían sobre suelo propio. Podían contar los restos. Sabían cuántos de sus hombres regresaban y cuántos no. Los alemanes sobrevolaban el canal y perdían de vista a sus víctimas entre las olas o entre las nubes. El 18 de agosto, el día más duro,
La Luftwaffe perdió 69 aviones destruidos y 31 dañados. Fighter Command perdió 34 destruidos y 39 dañados en el aire, más 29 destruidos y 23 dañados en tierra. Las pérdidas totales fueron aproximadamente iguales, pero el ratio en el aire fue 2-1 en favor de los defensores. En el conjunto del período del Canal, del 10 de julio al 11 de agosto, los pilotos de caza alemanes habían destruido 87 Hurricanes y Spitfires y dañado 52, a cambio de 54 Bf-109 destruidos y 16 dañados. Creían estar logrando un ratio de 5-1. El que Osterkamp había calculado como necesario para ganar. El ratio real era de aproximadamente 1,6-1. Había un problema más profundo con los números. Incluso si la Luftwaffe hubiera logrado el ratio de 5-1 que Osterkamp consideraba necesario, los cálculos matemáticos básicos mostraban que la tarea era imposible. Para eliminar Fighter Command en 5 semanas necesitaban derribar al menos 100 cazas por semana. Con un ratio de 5-1, eso significaba perder 20 Bf-109 por semana, los 100 disponibles en 5 semanas. Y aún así, necesitaban mantener suficientes cazas intactos para proteger la flota de invasión contra los bombarderos de la RAF. Osterkamp lo había calculado. Necesitaban 900 cazas solo para cubrir las playas de desembarco. Tenían aproximadamente la mitad. Nadie más en la Luftwaffe parecía haber hecho estos cálculos elementales. Osterkamp los había hecho. Stumpf los había intuido. Los demás operaron bajo la suposición de que los resultados del verano polaco y francés se repetirían sobre Inglaterra. Detrás de los números estaban los hombres. Para entender la batalla de Inglaterra desde el punto de vista alemán, hay que entender quiénes eran los pilotos que cruzaban el canal cada día. En 1940, el Luftwaffe era una organización militarmente meritocrática en una estructura políticamente corrupta. Los mejores pilotos subían rápido, independientemente del origen. La velocidad de expansión de los años 30 había disuelto en gran medida las barreras de clase que el ejército conservaba celosamente. Los nuevos héroes de la Luftwaffe, Mölders, Galland, Wick, Marseille, procedían de familias de clase media, y sus nombres se conocían en toda Alemania. Werner Mölders, al que sus subordinados llamaban Bati, había desarrollado en España la formación táctica que la Luftwaffe utilizaría en toda la guerra: el rote de 2 aviones y el Schwarm de 4, con una separación lateral suficiente para que cada piloto cubriera el sector del otro sin necesidad de mirar permanentemente atrás. Era una mejora enorme sobre la formación en V en triángulo que la RAF utilizó hasta bien entrado el verano de 1940, en la que el piloto del vértice interior pasaba el 80% de su tiempo vigilando para no chocar con sus compañeros en lugar de buscar al enemigo. Mölders lo había aprendido sobre Guernica y Brunete. La RAF tardó meses en aprenderlo sobre Kent. Adolf Galland, que asumió el KGE 26 el 22 de agosto con 24 años, era un fenómeno distinto. Agresivo donde Mölders era metódico, brillante en el aire donde Mölders era sistemático en tierra, con tendencia al enfrentamiento directo con sus superiores cuando creía tener razón. Cuando Göring le preguntó en agosto, delante de testigos, qué necesitaba para ganar la batalla, Galland respondió: una escuadrilla de Spitfires. Era la respuesta más políticamente imprudente que podía dar, y era la verdad. La tensión entre los pilotos de caza y el mando supremo fue una constante de todo el verano. Galland y Mölders eran convocados a Karinhall para recibir medallas y escuchar reprensiones sobre las pérdidas de los bombarderos. La queja era siempre la misma: los cazas no protegían suficientemente a los bombarderos. Los pilotos de caza respondían que escoltarles de cerca los convertía en blancos lentos y predecibles. Querían libertad de acción, altitud, iniciativa. Göring quería que los bombarderos llegaran a los objetivos. La tensión nunca se resolvió. Ulrich Steinhilper, lieutenant del primero JG-52, mantenía un diario que publicó décadas después. Sus páginas describen el verano de 1940 desde dentro. El agotamiento acumulado de 7 misiones al día, la ansiedad creciente cuando el indicador de combustible marcaba el nivel mínimo sobre territorio enemigo, la sensación de que el enemigo sabía siempre dónde estabas antes de que tú lo vieras.
Steinhilper había pasado la primera parte de la guerra intentando convencer a sus superiores de que los cazas necesitaban radios confiables y procedimientos de comunicación en el aire. El veterano de la Legión Cóndor Adolf Galland le había respondido que los radios eran innecesarios, que los pilotos podían comunicarse bien agitando las alas igual que en la Primera Guerra Mundial y en España. Los radios solo añadían peso. El romanticismo del héroe individual, heredado de la cultura de la Legión Cóndor de los ases del Richthofen, perjudicó la eficacia táctica de la Luftwaffe hasta que la realidad lo corrigió por la fuerza. El 15 de agosto, un Spitfire del Pilot Officer Ralph Roberts del 64 Squadron aterrizó por error en el aeródromo alemán de Cafiers, en Francia, después de desorientarse en un combate. Los expertos técnicos que lo examinaron concluyeron que llevaba los equipos de comunicaciones más modernos, mejores que los nuestros. Era un radio VHF. La Luftwaffe no tenía algo equivalente. No era que carecieran de la tecnología, era que habían elegido no utilizarla. En el periodo entre el inicio de los ataques pesados el 24 de agosto y el cambio de objetivo hacia Londres el 7 de septiembre, 13 días, la Luftwaffe atacó repetidamente las estaciones sectoriales del 11 Group. Biggin Hill fue golpeada 6 veces en ese periodo. Hornchurch, Kenley, North Weald, Debden fueron atacadas repetidamente y sin embargo Fighter Command no fue destruido. ¿Por qué? En parte por la resiliencia del sistema de Dowding. Cada vez que una sala de operaciones era dañada o destruida, había un respaldo. Las líneas de teléfono cortadas eran reparadas por ingenieros de la GEP o en minutos. Las estaciones de radar estaban construidas con acero abierto, como la Torre Eiffel en miniatura, de modo que las explosiones pasaban a través de su estructura en lugar de derrumbarla. Las pistas de los aeródromos podían ser craterizadas, pero eran rellenadas con una velocidad que sorprendía a los alemanes, que volvían al día siguiente a fotografiar sus objetivos y encontraban las pistas operativas. En parte, por los errores de selección de objetivos. La Luftwaffe atacó Eastchurch 7 veces porque creyó que era una estación de caza. Era de Coastal Command. Atacó Detling porque estaba en sus mapas como aeródromo RAF. Era de cooperación con el ejército. Atacó el aeródromo del Royal Aircraft Establishment en Farnborough porque era un aeródromo con aviones. No tenía unidades operativas de caza y en parte por el límite del alcance del Bf-109. El caza más capaz de la Luftwaffe tenía solo 10 minutos de tiempo de combate sobre Londres y menos hacia el norte. Más allá del Thames, los bombarderos quedaban expuestos sin escolta efectiva. Esto significaba que el 11 Group, los 6 sectores que cubrían el sureste de Inglaterra, era el único grupo que estaba realmente en peligro. Los Groups 12 y 13 al norte eran santuarios donde los aviones dañados y los pilotos exhaustos podían ser retirados y recuperados. Mientras Dowding mantuviera el 11 Group en pie, la RAF sobreviviría. En el periodo del asalto a los aeródromos, 24 de agosto al 6 de septiembre, la Luftwaffe destruyó 103 aviones de Fighter Command en combate y 71 más en tierra, dañó 128 en combate y otros en tierra. Esas son las cifras más cercanas a una amenaza existencial para el mando de caza. Pero la producción de nuevos aviones seguía a un ritmo superior a las pérdidas. Y el ritmo de pérdidas de pilotos experimentados, no de aviones, era el factor verdaderamente crítico. Lo que Kesselring no sabía en esas semanas es que el reemplazo de aviones para Fighter Command era fácil. El reemplazo de pilotos experimentados era mucho más difícil. Y tampoco sabía que sus propias pérdidas en pilotos estaban corriendo a casi el doble de las de la RAF. El 17 de septiembre de 1940, Hitler ordenó el aplazamiento indefinido de la Operación León Marino. La flota de invasión, cientos de barcazas del Rin que podían hacer 3 nudos y eran zozobradas por olas de fuerza 2, comenzó a ser dispersada. El periodo de mareas favorables para un desembarco en 1940 había pasado. Lo que siguió fue el Blitz. Durante 57 noches consecutivas, la Luftwaffe bombardeó Londres. Otros puertos y ciudades, Plymouth, Bristol, Birmingham, Coventry, Liverpool, Sheffield, Glasgow,
fueron atacados de noche por fuerzas que podían operar con relativa impunidad porque Fighter Command tenía muy poco que oponer a los bombarderos nocturnos. Las defensas nocturnas eran primitivas, Blenheims lentos con radares de a bordo de alcance muy corto, Hurricanes y Spitfires deslumbrados por el resplandor de sus propios escapes de escape en la oscuridad. La noche del 14 de noviembre de 1940, Coventry fue arrasada con el sistema de navegación Knickevine, desarrollado por Kesselring a partir de las lecciones de España. 449 bombarderos destruyeron el centro histórico de la ciudad y la catedral. Pero el Blitz no rompió la voluntad británica. Churchill lo había predicho en un memorando de 1917. Los bombardeos de Guernica, Rotterdam y Londres confirmaron lo que aquella nota insinuaba. El bombardeo de ciudades tiende a unir a la población con su gobierno, no a separarla de él. El 88% de la población británica apoyaba a Churchill en los sondeos de octubre de 1940, en plena campaña de bombardeos nocturnos. Para la Luftwaffe, el otoño de 1940 reveló los límites de un instrumento construido para la guerra corta, sin reservas estratégicas de aviones, sin pilotos de repuesto, con una industria que nunca había activado su verdadero potencial productivo, con comandantes que se peleaban por el crédito y un jefe supremo que mentía sobre las cifras. La Luftwaffe no podía sostener indefinidamente las pérdidas de una campaña de atrición. Para la primavera de 1941, Hitler había girado su atención hacia el este. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, comenzó el 22 de junio de 1941. La mayor parte de la Luftwaffe fue desplazada hacia el frente ruso. El asalto aéreo sobre Gran Bretaña había concluido sin decisión. La batalla de Inglaterra demostró varias cosas que la teoría militar del aire de la época no había previsto con claridad. Primero, el bombardeo estratégico solo puede ser efectivo si se seleccionan y atacan consistentemente los blancos correctos. La Luftwaffe nunca tuvo un objetivo único sostenido. Atacó puertos, radar, aeródromos de caza, aeródromos de bombardeo, aeródromos de cooperación con el ejército, fábricas de aviones, terminales petrolíferas, diques y, finalmente, la ciudad más grande del mundo. El resultado fue que ninguno de estos blancos fue destruido de forma decisiva. Segundo, la defensa activa, cuando está apoyada por un sistema de información y mando eficiente, puede superar las ventajas de la iniciativa ofensiva. La Chain Home, el sistema de Dowding, las salas de operaciones de sector, esta arquitectura de control convirtió cada avión de Fighter Command en un multiplicador de fuerza. Un piloto que ascendía sabiendo dónde estaba el enemigo, a qué altitud, en qué número y dirección, y que tenía un controlador que le guiaba hacia la posición táctica óptima, era más eficaz que un piloto que cruzaba el canal esperando sorprender a alguien. Tercero, la inteligencia importa más que el valor. La Luftwaffe tenía pilotos tan valientes como cualquier fuerza aérea del mundo. Tenía cazas tan buenos como cualquier aviación del momento. Lo que no tenía era conocimiento de su adversario. Beppo Schmidt no mencionó el radar en su evaluación principal de julio de 1940. Esa omisión fue quizás el mayor error estratégico individual de la batalla de Inglaterra. Cuarto, el tiempo tiene doble filo. Kesselring disponía de 5 semanas entre el inicio de Adlerangriff y el plazo de Sealion. 5 semanas para destruir un sistema defensivo que llevaba 4 años siendo construido y perfeccionado en un archipiélago rodeado de agua que dotaba a sus defensores de recuperación logística natural. Y quinto, los errores de liderazgo tienen efectos multiplicadores. Göring, que dirigía la Luftwaffe, no entendía el combate aéreo moderno. Su relación con Hitler dependía de resultados rápidos. Cuando los resultados fueron inciertos, mintió sobre las cifras, culpó a sus pilotos de cobardía, cambió los objetivos caprichosamente y prohibió atacar los blancos más valiosos, el radar, porque creía que no funcionaba. La estructura de mando nazi, dividir para gobernar, lealtad personal sobre competencia profesional, produjo una fuerza aérea sin capacidad de autocorrección. El Oberst Beppo Schmidt había escrito en noviembre de 1939 que Gran Bretaña era el más peligroso de todos los posibles enemigos de Alemania. Tenía razón. 8 meses después,
Esa misma evaluación fue enterrada bajo capas de optimismo fabricado y de miedo a decir verdades inconvenientes al liderazgo. Alemania perdió la batalla de Inglaterra porque atacó un objetivo sin entenderlo, con un plan que no era un plan, bajo un liderazgo que no quería saber la verdad. Las historias individuales de los pilotos, sus valentías y sus muertes, pertenecen a la misma categoría de lo trágico que las de sus adversarios. Ulrich Steinhilper fue derribado el 27 de septiembre de 1940 sobre Kent y pasó el resto de la guerra en campos de prisioneros canadienses, desde donde hizo 4 intentos de fuga. Werner Mölders cruzó en otoño de 1941 la marca de 100 victorias. Murió el 22 de noviembre de 1941 como pasajero en un G-111 que se estrellaba en Breslau durante una tormenta, cuando volaba para asistir al funeral del general Udet, que se había suicidado días antes. Adolf Galland sobrevivió la guerra, pasando sus últimas semanas al mando de JGT-44, una escuadrilla de jets ME-262, combatiendo hasta el colapso del Reich. Vivió hasta 1996. Theo Osterkamp, que había visto venir el fracaso desde el comienzo, fue relevado del mando en octubre de 1940 y destinado a un puesto de Estado Mayor, donde su experiencia fue utilizada con menos urgencia. El 15 de septiembre es hoy el día de la batalla de Inglaterra en el Reino Unido. En Alemania, esa batalla no tiene un nombre especial en el calendario. No lo tuvo entonces tampoco. Para Berlín fue solo el comienzo de una campaña más larga que se perdió en el ruido de la guerra total, pero en los archivos militares de Friburgo, donde los documentos que testimonian las acciones alemanas de 1940 han sido catalogados durante décadas, hay un papel que firmó el Oberst Beppo Schmidt el 22 de noviembre de 1939. De todos los posibles enemigos de Alemania, Gran Bretaña es el más peligroso. Fue la evaluación más precisa que produjo en toda la guerra. No le hicieron caso.